4865, casi, esquina Warnes. Muy bien, buen provecho para los que vengan y se acerquen. Vamos a hablar de algo que estuvimos conversando en el día de ayer. Esta cuestión de cómo se decide el material de lectura en los colegios. A los pibes les cuesta leer, ¿no? A la gente le cuesta leer últimamente, pero a los pibes les cuesta leer. A veces, por ahí uno recuerda los libros que tenía que leer en el colegio, eran medio torro, eran los típicos clásicos, ¿viste? No te enganchaban. La Ilíada de la Odisea, Claro. del segundo año. Por ahí dijeron, bueno, tenemos que buscar algún tipo de literatura que le atraiga a los pibes, y en la provincia de Buenos Aires decidieron ir por algunos libros, podríamos llegar a decir, ¿Polémicos? polémicos, discutibles. Esto generó polémica por las escenas de sexo explícito que hay en libros que forman parte de la literatura escolar de los colegios bonaerenses, previstos para los chicos de 14 y 15 años. Hubo quejas de los padres por el uso de estos textos, que incluyen crudas descripciones de actos sexuales en clases de ESI. El ministro de Educación de la provincia defendió lo que calificó como una acción educativa y una lectura coral guiada por un docente. Y en cierta forma también dijo, chicos, tampoco es para tanto. Si los chicos acceden a pornografía desde el teléfono celular, ¿ustedes se piensan que se van a sorprender a la hora de leer un texto de estas características? Bueno, ¿cómo llegan a estos libros? ¿Quién decide estos libros? ¿Y qué justificación, qué explicación hay con respecto a esto? Y si es un hecho aislado, esto que sucede en la provincia de Buenos Aires, o si ha sucedido en otros distritos. Vamos a hablar con Claudia Peiró, que hizo una investigación y una columna muy interesante en el portal de Infobae con respecto a este tema. Claudia, ¿cómo te va? Hola, bien, gracias. Muchas gracias Buen por día. conversar un rato conmigo. Contame cómo empieza este run run. ¿Estos libros de texto se incorporan este año al ciclo lectivo o ya vienen de años anteriores? En realidad, esta colección es un largo catálogo donde hay muchos otros libros y algunos clásicos, como los cuentos de Quiroga, o sea, de todo, ¿no? Sí. Esta colección se lanzó en el septiembre del 23. Ajá. Pero la distribución, digamos, de los libros activa arrancó este año, Bien. ¿no? Entonces las están repartiendo en todas las escuelas. El tema es, acá son dos temas distintos, porque una cosa es promover la lectura, que está bárbaro, Claro. y algunos libros del catálogo son libros buenos, y yo no estoy juzgando estos libros. Sí. El tema es que se usan determinados párrafos o secciones de estos libros en clases de ESI, es decir, de Educación Sexual Integral. Uh-huh. Y ahí es donde para mí está el problema, ¿no? Porque, es decir, la Educación Sexual Integral es ley desde 2006. Sí. Y se aplicaba de una manera, ¿cómo decir?, lógica, porque la educación sexual es un complemento a la escuela, no es una materia troncal, ni es la función esencial de la escuela, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que se hacían era dar 2 o 3 charlas en secundario esencialmente, Claro. y orientar, ¿no es cierto?, a la prevención, es decir, explicarle, ¿no?, cómo se hacen los bebés, cómo se evita que se hagan, cómo se evita el contagio de Sí, enfermedades, claro, por supuesto. ese tipo de cosas. Bueno, y eso se viene haciendo. Lo que pasa es que a partir de 2018 hubo una especie de avanzada sobre la ESI, llenándola de contenidos que para mi juicio, digamos, están poco adaptados, a mi juicio y el juicio de muchos expertos. Primero, poco adaptados a las edades. Se arranca ya en inicial, ¿no? Donde los contenidos, porque estos son libros que se le reparten a chicos de 14, 15 y 16 años, pero si alguien entra a las páginas del Ministerio y mira los contenidos que se mandan a primaria, incluso a inicial, es sorprendente. Es decir, hay un exceso, a mi juicio, de información, porque es sabido que vos al chico le tenés que contestar lo que pregunta, sobre todo cuando es niña, ¿no? Lo que pregunta, lo que le interesa saber, no darle 500 informaciones. Bueno, en los libros que se mandan a primaria o a inicial, aparece el transgenerismo, hay nenas con pene y nenes con vulva, están los dibujitos, o sea, es una hipersexualización de los contenidos y una especie de, se le está dando a la ESI una importancia que casi parece que fuera una materia del mismo nivel o la misma importancia que lengua y literatura y matemática, cuando sabemos que los pibes salen sin aprender, prácticamente salen semi-analfabetos, Claro. Un 40 o 50%. Bueno, entonces, en este contexto además se impuso que todos los maestros pueden dar ESI, o deben dar ESI. Entonces,
¿qué pasa? Porque de repente el profesor de música se pone a hablar, o sea, y hay todo un descontrol, ¿no? Y una especie, para mí lo que está mal acá, porque yo estoy segura que un chico de 16, 17 años accede a estos textos y por ahí cosas mucho más subidas de tono, ¿no? Pero una cosa es lo que vos lees en tu intimidad, en tu casa, que lo lees vos, y y otra es que en clase te pregunten, ¿y qué sentiste cuando lo leíste? Y que es violentar una especie, como si para mí es una invasión a la intimidad de la persona. Sí, uno puede llegar a pensar a ver, de la misma forma, que porque el ministro decía, esto es para lectura coral. Yo me imagino todos los chicos leyendo y el docente guiando esta conversación, digamos. ¿Qué diferencia hay entre eso y ponerlos a ver una película pornográfica? Bueno, eso, porque la pornografía no necesita imágenes, la pornografía puede ser en el texto también, ¿no? Claro. Es decir, estas son escenas muy fuertes y muy crudas. Bueno, que no es el problema, digamos, que un chico lo lea, pues sabemos que es verdad lo que dice, cuando él dice, están a un clic de la pornografía, sí. Pero bueno, pero eso, una cosa es lo que uno, además yo creo, ¿no?, que la sexualidad es una cuestión de intimidad, uno no aprende. Digamos, uno puede aprender la cuestión, digamos, la biología, que te explique, ¿no es cierto?, lo del ciclo menstrual, que te explique ese tipo de cosas, ¿no? Obvio. La gestación, que eso uno solo no va a acceder, pero No, claro. la sexualidad, es decir, la experiencia íntima de la sexualidad, es algo íntimo de cada persona, que algunos, hay chicos que por ahí debutarán, no sé, a los 15, y otros que por ahí hasta los 19 están en la luz, no sé. Obvio, No podés agarrar un grado, por ejemplo, de chicos de 11 o 12 años y pretender que todos escuchen lo mismo y sepan lo mismo. No, claro. Porque a alguno se va a traumar, a alguno lo vas a traumatizar, a otro por ahí le va a parecer una pavada, no sé. Y se están, como decir, para mí, lo grave acá, que se están desconociendo barreras que son, como decir, psicológicas, que hacen a la maduración. Para mí es imprudente lo que están haciendo, es realmente imprudente. Claudia, ¿y los padres se han quejado de esto? Porque yo estoy viendo parte de los textos, justamente de tu nota, incluso leyendo párrafos, que prácticamente si yo los leyera acá en voz alta nos daría vergüenza a todos y nos pondríamos colorados. Imagino lo que le puede pasar a una nena de 13 o 14 que está al lado de un compañerito y, como bien vos decís, por ahí no está preparada psicológicamente para ni leerlo solo y menos leerlo por ahí con sus compañeros alrededor. ¿Los padres se quejan? ¿Hay elevado alguna queja? ¿El ministerio va a hacer algo? ¿Puede retirar los títulos? Empieza a haber algo. A mi juicio todavía demasiado tímido, ¿no? Pues si yo tuviera hijos que me estén pasando esas cosas, no sé, creo que me agarro un ataque. Hay padres que están empezando a reaccionar. En Mendoza hace 15 días hubo un caso parecido porque usaron el mismo libro, Come Tierra, que se ve que parece que es muy popular, y el profesor que lo leyó en la clase y les hizo preguntas a los chicos así, de un tono íntimo, ¿no? ¿Qué sentiste cuando lo leíste? O cosas así. Los pibes se sintieron incómodos y le metieron a ese profesor como Seinanú. Claro. Pero bueno, fue un caso en el que acá hubo problema también, creo, si no me equivoco, en una escuela en Necochea. Y ahora hay también, a mí hace tiempo que como yo empecé a escribir de esto hace bastante ya, no sobre estos libros, pero sí sobre estos otros, lo que les explicaba recién, los otros contenidos de ESI que me parecen inapropiados, ahí me contactaron padres de chicos de colegios de la provincia de Buenos Aires y se están organizando. Y mañana justamente va a haber un conversatorio en el Senado, que lo organiza la Dirección de Cultura del Senado, donde a mí me invitaron a hablar, pero también va a hablar un abogado, un psicólogo, y eso lo organizaron los padres, es decir, porque fueron a golpearle la puerta a los legisladores, fueron a hablar con distintas, digamos, intentaron hablar, ¿no es cierto?, con distintas autoridades y están moviendo. Y ellos lograron que el Senado habilite esta charla, que es mañana a la tarde. Qué es decir, interesante, empieza a ver algo, empieza a moverse un poco. Claro. Sí. No, a mí lo que me llama la atención es, probablemente lo de Mendoza fue un hecho aislado, fue un docente, andá a saber cuál fue su creatividad de proponer un libro de texto y expuso una situación incómoda a alumnos y alumnas. Pero otra cosa es que como política educativa, de todos los libros que había para elegir, eligen estos y obligan a los chicos a esta cuestión de lectura coral. Lo están obligando a leer esto en voz alta a chicos y a chicas que evidentemente no están preparados para compartir esta clase de relatos. Es literatura erótica, pornográfica. Es literatura erótica llevada al aula como política de Estado. Es un delirio. Sí, y la justificación es... te digo que
Sí, todos los contenidos de la ESI que se están bajando, ahora a nivel nacional están empezando a modificar eso, pero ¿qué pasa? La educación es federal, Claro. entonces los contenidos de ESI los define la Dirección de Educación de Escuelas, no sé cómo es que se llama bien el ministerio en la provincia, o sea, Siliani. Bueno, los contenidos, yo los invito a que entren a las páginas y miren los manuales, porque ya desde inicial empiezan con esto, empiezan con que el sexo biológico no tiene nada que ver con el género, que bueno, puede ser que sí, son cosas, en fin, se les enseñan cosas que a un nene de 5, 6, 7 años no se le pasa por la cabeza. No, Es decir, no. se le está inculcando cosas que no son, que Claro. no tienen fundamento biológico además, Claro. ¿no? Porque decir, no, el sexo asignado al nacer, ese tipo O por ahí son de cosas que no discursos. es la edad en la que la pueden entender. Por ahí hay que esperar un poco más adelante Es que puedan comprender, porque no a son los cosas chicos fáciles de no hay que entender. explicarles Eso por un nada lado. que no estén preguntando. Vos esperá que Exacto. pregunten y hasta donde Bueno, preguntan vos les contás. Bueno, esa norma, que era una norma de hierro, yo siempre la escuché, eso, Claro. ¿no? Eso ya se lo han digamos, está archivada. Pero además, lo otro que a mí me llama la atención es la desproporción. Es decir, en la escuela no está para formar sexualmente a los chicos, es decir, No. que se den esas clases, que se haga ese apoyo. Es que queda, bueno, a partir de ahora en la escuela van a aprender las reglas de tránsito. Bueno, genial, una charla, 2 charlas, 3 charlas, o la prevención para que no se droguen, ese tipo de cosas son complementarias a lo que tiene que ser la currícula esencial de una escuela. Claro. Bueno, se adelgazan cada vez más los contenidos, que lo que el chico realmente tiene derecho a apropiarse, que es la cultura universal, eso cada vez menos, y se le dan estas cosas. En la semana pasada hubo un congreso de ESI, que duró 2 días en La Plata, a la que fue el propio Kicillof a inaugurarlo. Un congreso para la educación sexual integral, o sea, le están dando para mí desproporcionada y no se justifica en absoluto, digamos, que tenga ese espacio. Y lo otro claro. que es grave es que se desconoce el derecho de los padres, porque Silioni en la inauguración de ese congreso dijo, nosotros no estamos contra las familias, pero lo que dicen con mis hijos no te metas, o se quejan de esto, están contra la ley, porque la ley dice, bueno, está equivocado Silioni, porque la ley federal también dice que los padres tienen derecho a opinar sobre la educación de los hijos y que la familia es el primer actor en la educación del hijo. Entonces, esos mismos tratados que él invoca para hacer esto, defienden el derecho de los padres a ser partícipes de la educación de los hijos y a opinar determinadas cosas. Pero Sí, si no, claro. ¿qué es esto? ¿Es Clarísimo. estalinismo? No, queda clarísimo. Bueno, vamos a ver qué explicaciones creativas dan, porque la explicación de, bueno, los chicos ven pornografía, no pasa nada que estén hablando de No, estas eso es cosas. terrible, porque Es vos una decís, cosa fuman porro también. Están justificando el consumo de podemos pornografía, hacer- claro. ¿eh? ¿no? Vamos a darle la bienvenida a la También- pornografía al colegio, ya que los chicos lo ven en las computadoras, que descubran la Claro. pornografía también a través de la literatura erótica. Claudia, gracias por conversar con nosotros de este tema. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias. Claudia Chao. Peró, periodista de Infobae y también historiadora, hizo este informe con respecto a la cantidad de libros de texto, literatura realmente erótica. No, es un digamos. montón. Yo lo leí y es un montón. No podemos- Yo nosotros me no imagino que lo podemos- lea mi hijo de 13 y es un montón. Nosotros Seguramente no podemos puede leer ver... el texto este acá en el programa. No, lo lees al aire.